Estás en Hasta la Cocina, un video podcast dedicado a hablar de inocuidad alimentaria de manera orgánica y sin enredos, fomentando así la cultura de inocuidad. El tepache es una bebida muy tradicional cuando pensamos en comida callejera, especialmente taquitos, pero aunque es conocida por muchos todavía, ya tenemos generaciones jóvenes que no conocen el tepache o no lo ligan con los tacos u otros antojitos. Ahora bien, y con el propósito de reforzar el consumo de una bebida tan mexicana, hoy en Hasta la Cocina, hablemos de inocuidad, charlaremos acerca de esta bebida fermentada tan rica y refrescante, comentando su origen, receta y, claro está, los posibles riesgos de inocuidad que implica su preparación. Acompáñanos en este nuevo episodio donde abordaremos un elemento más de nuestra extensa gastronomía. Y ya sabes, si el contenido es de tu agrado, danos manita arriba y compártelo. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por estar aquí. Hoy tenemos un capítulo súper especial. Hoy vamos a hablar de una bebida típica, ancestral, artesanal, literalmente artesanal. Y pues vamos a ver la relación que existe, obviamente, en la preparación, la parte de historia, de dónde proviene, qué significa su nombre, cómo se prepara, y vamos a compararlo o hacer un pequeño análisis con respecto a la inocuidad del proceso de producción de esta bebida, ¿ok? Muy Silvia, bien. pues arráncate, porque ¿de qué vamos a hablar hoy? Es que el tepache son de esas cosas bien chidas que nos dejó la época prehispánica. Ya después se juntó. El tepache son de esos alimentos que tuvieron una importante transformación con el mestizaje culinario. Pero bueno, de origen, insisto, el tepache es de la época prehispánica, ya se consumía aquí. Originalmente se hacía de maíz. Vamos a ver si estás poniendo atención, tú que estás del otro lado de la pantalla. Juanito, ¿cómo se llamaba esa bebida? ¿Sí te acuerdas? ¿Sí te acuerdas? De... Tepatli. Exacto, que Es el significa... tepatli. Exacto, sí, que significa que estaba hecha de maíz molido. Aquí, en este punto de la historia, no utilizábamos azúcar de caña, porque eso es cuando llega ya con los españoles, ¿no? Con el mestizaje culinario. Y ha tenido una transformación muy importante, como todo lo que, insisto, como todo lo que pasó en la historia, cuando se encontraron estas dos grandes culturas. Entonces, hoy por hoy el tepache ya se hace o se utilizan como base frutos, ya no se utiliza tanto el maíz. Normalmente, o la fruta principal es la piña, pero ojo, este fermentado se puede usar o podemos utilizar manzanas, guayabas, tunas y entre otros muchos frutos. Incluso algunos los acompañan a veces también de maíz martajado o molido, y hay quienes incluso agregan hasta pulque para mejorar el proceso de fermentación. Yo, en un sentido muy personal, soy muy purista, y a mí me gusta como las cosas como muy claras, o sea, que sea la piña y que solamente la piña o el fruto que estoy utilizando para la fermentación sea lo único que provoque o que incite a la fermentación. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando en este canal de inocuidad acerca del tepache? Bueno, porque tiene pros y contras. Si te pones a buscar en internet, hay un montón de cosas buenas nutricionalmente hablando, ¿o no, Juanito? Sí, de hecho te ponen que es como una especie de panacea gastrointestinal porque te quita parásitos, te desinflama, bueno, eso sí es cierto, es diurético, me Eso consta, sí. es muy diurético, entonces todo, a ver, de una vez, es como cuando dicen que el aceite está libre de colesterol, pues sí, todos los aceites no tienen colesterol, entonces esta bebida es diurética y es que es muy buena Engañosos en el control entonces. de la hipertensión. Pues sí, cualquier bebida diurética va a hacer que tú junto con la orina elimines sales disueltas y eso te ayude a tratar un poquito tu hipertensión o tu edema o cosas así.
Entonces sí sí. ayuda con todo eso, pero como puede ayudar cualquier otro diurético, pero sí Oye, es diurético y tiene le cuelgan otros tantos milagritos. ¿Pero qué pasó? sí, eso de los milagritos, incluso yo he escuchado y he visto cómo la gente se lo toma. Tepache que te ayuda a disolver las piedritas. Ah, Sí, sí. O sea, casi que sí es medicamento. Sí, es como lo que vendía Abel Cruz antes. Bueno, pero en fin. Isabel. Bueno, y creo luego. que en la calle de Oaxaca, en la colonia Roma, ya no vamos a decir más. Ya ahí muere. Pero bueno, En fin, sí tienen como, es que, ¿sabes qué pasa? Que eso es lo bonito, nuestro México mágico, y sí tendemos a darle propiedades muy importantes. No dudo que las haya, vamos, tú ya no los dijiste, finalmente es un diurético, ¿no? Te ayuda a desinflamarte, te ayuda a ir a hacer más veces pipí, ¿no? Entonces a lo mejor eso, ahí puede estar la magia o el truco escondido en la magia. Pero sí tendemos también, creo yo, a enaltecer. Ahora habla también de probióticos, temas ujú, que ayuda a la salud gastrointestinal, ¿no? sí, pero mira, y yo creo que Ara va a estar de acuerdo con nosotros, para poder decir que tiene esa gran cantidad de propiedades, Beneficios. bondades y demás, nos hacen falta más estudios, más investigaciones que lo confirmen. Realmente hay Ok. muy poco, ¿eh? Muy, muy poco. Es una bebida muy interesante, es una bebida que además puede prepararse fácilmente, es muy conocida por todo el país, pero Sí. curiosamente hay muy pocos artículos científicos respecto al tepache. Sí, Y yo además creo que se es consume algo interesante. de un lado y del otro, o sea, desde la punta de Yucatán, en la Y península, hasta el punto ujú, más alejado de la hasta Tijuana, sí, Sonora, o sí, sea, sí. y hay variantes en recetas, hay muchas recetas, eso te lo dejo a ti. Pero incluso sé que también lo mencionan como, o más bien lo conocen en espérenme tantito, ya. Sí, 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 tú abre, tú abre. Y perdón, hasta en Argentina, he encontrado Sí, que lo preparan en Argentina, sí. en diferentes países de Latinoamérica lo llegan a conocer, tal vez con otro nombre, tal vez, Sí. como No, siempre, no varía la dudo receta, que esté pero presente está en todo difundido. Centroamérica, ¿eh? Sí, No, sí. claro, claro, Seguramente con claro. otro nombre, tal vez, o tal vez con el mismo o muy semejante, pero seguramente está presente en Centroamérica por los orígenes que tiene, ¿no? Sí, claro, y de manera, como decíamos, de manera histórica. Hoy por hoy, con la globalización y con este frenesí alucinado de buscar la solución a muchos problemas en las frutas, en las verduras, como en el tema, la medicina ¿no? de origen vegetal o natural, pues el tepache ha tenido influencia muy Ujú. importante. También hay en España quienes hacen tepache y hay otras muchas bebidas fermentadas. Ojo, no es la única bebida fermentada del mundo, hay muchísimas otras, pero nos vamos a concentrar hoy en el tepache. Porque Oye, tiene, insisto, tiene yo sus tengo cosas. una duda, a ver, tú ayúdanos a resolverla. Y antes de hablar de temas del análisis que hicimos previo, ¿no? Ok. Tejuino y tepache, ¿se parecen? ¿Son semejantes? ¿Son familias? ¿Son completamente diferentes? ¿O solo coinciden en que son bebidas fermentadas? Y yo creo que la coincidencia más importante es que son bebidas fermentadas, son de origen prehispánico, puede parecerse en algunos, pues sí, en el proceso de fermentación, pero no, es diferente, sí tiene ahí como sus puntos diferentes. Ok, perfecto. Me Sí, Bueno, sí, recordaste sí. mi consulta de la torrija y Torreja, la capirotada. sí, justamente. Pero bueno, esa es Sí. otra historia, no me clavo. Sí, bien como decía Juan, estuvimos o nos dimos a la tarea a andar buscando información científica acerca de este producto, ¿no? Porque lo que Sí, nos interesa mucho es analizar el producto de fondo. Y sí, es extraño, a mí me llama la atención que siendo una bebida tradicional y con tanta historia no tenga más análisis de fondo. Me llama la atención que no haya tesis al respecto, ¿no? Y bueno. Aquí también es interesante. La bebida, bien decía Silvia en alguna conversación que tuvimos, es típicamente vendida en la calle, es una bebida de mercado, es una bebida de local
pero eso no la ha limitado a llegar a la industrialización. Hay tepache embotellado, que se ¿Ya? ve como si fuera una cerveza artesanal, que al día de hoy está de super moda la cerveza artesanal, pues al día de hoy también existe la El opción de tepache. tepache en una botella de vidrio. Y no me creas, chef, pero también hay una bebida sabor tepache en polvo, como marcas que no voy a decir. Ah, ya le iba a No, no, decir yo. no. Sí, como marcas que no voy a decir. O sea que ahí como la vemos, sí está metido. Y segurito deben haber artículos, algunas investigaciones, tesis, y quién sabe, tal vez hasta por ahí perdido haya un análisis de puntos críticos del tepache, pero Sí, lo que es cierto es que es poca la información que de manera abierta o libre uno puede encontrar. Abierta sí, o porque, libre. Ujú. exacto, siendo una bebida tan consumida en México, de hecho hasta se tardaron en embotellarla, digo, con sus debidas diferencias, pero el tepache es algo muy similar a la cerveza y no entiendo por qué la cerveza está embotellada en cualquier cantidad de medidas, latas y el caguamón, ¿no? Cacahuamón. Exacto, banquetero, pero el tepache no, el tepache tardaron mucho y fíjate, yo no sabía que ya lo habían embotellado, entonces, Y pues sí, empolvado. o sea, algo hicieron, ¿no? Y hasta lo hicieron polvo. Ahora, ¿por qué hablamos un poco del asunto o de la inocuidad o del manejo higiénico del tepache? Bueno, yo les voy a decir cómo lo hacen, cómo se hace de manera muy general y ahí vamos desmenuzando qué les parece como los pros y los contras y los riesgos sanitarios que puede haber en ello. ¿Les late? Claro, nada Ahí les más va. rapidísimo y para nuestra audiencia, no empiecen a decir, yo le echo comino, yo le pongo canela. O sea, cada quien tiene su receta. La chef se va a ir como por la receta estándar. Ya si le Bueno, La quieren más poner o y quitar, si nos pónganle o digan, quítenle. no hay problema que pongan su receta y digan qué No, le sí, agregan y sí. qué no le De hecho, pueden agregan. compartir una y dicen, Coméntenos. con la mía pinta mejor, pero está bien, pero bueno. Venga la Sí, receta, vamos a chef. hacer la más básica, la más fácil y el tepache. Y es que esa es la otra ventaja del tepache, que es muy fácil de hacer. Es decir, el tepache necesitamos cáscaras de piña. Insisto, esta es la receta base y no significa que es la única ni la mejor. Pero las cáscaras de la piña, no la pulpa, con las cáscaras lo pueden hacer. Agua y piloncillo. Así. Todo lo demás ya ha venido siendo un agregado. Ojo, el piloncillo ya es un ingrediente que vino con los españoles. Entonces, por eso se ha venido modificando. Todo, le quitas las cáscaras, o sea, limpias la piña y la piña te la comes. Yo lo he hecho así. Las cáscaras, y aquí es en donde empieza a darnos comezón la roncha. ¿Se lavan o no se lavan? En teoría, si tú lavas, enjuagas y desinfectas esas cáscaras, pues todas esas levaduras que están de manera natural en la cáscara de la piña, pues lo sabemos muy bien que se van a ir en este proceso. Y más si lo sometemos a un proceso de desinfección. Ojo, estoy hablando del proceso completo, pero bueno, lo pones las cáscaras, agregas agua, el piloncillo, en una jarra o en un espacio donde le entre suficiente aire porque este proceso de fermentación es aeróbico, es decir, necesita oxígeno, necesita del aire para que se haga y se recomienda cubrirlo con una manta de ciervo, porque que permite que entre el aire y así evitas que se paren las moscas, porque acordemos que a los insectos les llama mucho la atención todos estos olores a fermentación y no queremos que se contamine. ¿Cómo van? ¿Cómo ven la cosa? Mira, 2 días, yo me, 72 horas. yo me quedo pensando en cosas que mencionas con respecto a los microorganismos. También hay que pensar que estamos hablando de dos diferentes, como no familias, no quisiera meter la palabra familia, pero sí dos diferentes tipos de microorganismos, los patógenos y los que son benéficos. Si yo también dejara que ambos convivieran en el mismo lugar, obviamente ambos van a estar luchando por ese sustrato, ¿ok? Entonces, siempre se busca que cuando haces una fermentación no se te contamine, porque entonces puede que la fermentación que tú deseas no se lleve a cabo. Entonces, tú tienes que pensar en que debe haber un proceso de lavado de la fruta, porque lo que quieres eliminar de alguna forma sí son esos microorganismos patógenos. Ya sé tu cara que me está diciendo pero vas a eliminar todo parejo, ¿no? Eso es Sí, prácticamente lo que estamos como, bueno, lo que veo que queda en duda.
pero el tema es que tampoco podrías dejar que convivan las dos porque van a competir y en algún punto va a llegar el momento en que se puede desviar esa fermentación. Ahora, también mencionabas en una conversación previa el agua. Claro que el agua es un vector importante de contaminación, eso es, digo, claro, en todos los procesos de fabricación donde exista como ¿Eh? ingrediente, el agua va a ser un vector de contaminación. Pero bueno, para eso existen controles previos de programas, requisitos, donde te estás asegurando que vas a tener agua con calidad de ingrediente. Y que eso también es diferente y que quede claro que es muy diferente al agua potable. Es diferente al agua que yo utilizo para lavarme las manos o para bañarme o la que sale de mi grifo. Esa agua es un agua, sí potable, pero no es agua purificada, Sí. no es agua grado ingrediente, ¿no? Ujú. Entonces, Ujú, ujú. eh, creo más bien que ahí la situación estaría, porque de hecho yo me di a la tarea de estar buscando como si existía un HACCP de este tipo de procesos, ¿Qué tal? ¿Y porque existe? no, porque No. no No. encontré ninguno, no hay ninguno documentado. Hay varios, por ejemplo, de cerveza, y bien Sí, decías claro. tú, los procesos son muy semejantes. Obviamente parten de diferentes fuentes de carbohidrato, ¿no? Que es lo que se está buscando convertir los carbohidratos en alcohol. Eh, Ujú. pero el proceso es muy semejante, ¿no? Previamente en cerveza sí existe un proceso en el cual vas a eliminar cualquier carga microbiana porque hay un tostado, hay un proceso previo de calentamiento de lo que estás Es utilizando cierto, cierto, eh, cierto. para hacer ya tu proceso de fermentación. Acá no lo existe, acá sí es prácticamente el A la viva producto México. vivo, sí, justamente. Entonces, Ujú. sí se me hace muy válida tu opinión con respecto a que si lo lavamos y desinfectamos nos vamos a llevar todo, nos vamos a llevar todo parejito, pero por el otro Todo. lado también existe, sí tenemos que asegurar que no exista la carga microbiana que le va a hacer competencia a la que me interesa que funcione, o sea, que es la que va a actuar sobre el sustrato, que en este caso va a ser los carbohidratos o el azúcar como tal. Bien. Ahora, Ahora, la acidez no ayuda al es control de que patógenos. lo que pasa es que la acidez se va a ir formando conforme avance esa La fermentación. fermentación, sí, claro, Ajá. sí. Y bueno, yo solo especulando, ¿no? A lo mejor sí va a haber una reducción en la carga bacteriana de tu materia prima, pero no, recordemos que nunca va a ser al 100%, no vas a esterilizar tu material. Entonces, sobrevivirán alguna cierta carga microbiana que obviamente tú esperas tener. Sí, Incluso claro. en un breve artículo del Instituto Politécnico Nacional encontré Sí, una pequeña lista de los microorganismos que están presentes en la fermentación de tepache Ujú. específicamente, que son los Lactobacillus lactis, el sí. Acetobacter, y hay una levadura como la Saccharomyces, los Saccharomyces Saccharomyces cerevisiae. cerevisiae, Sí, sí, exactamente. sí. Ajá. Perdón Sí. por mi mala pronunciación. No, 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 Entonces, no. el punto debe ser ese. Al final del día vas a tener una pequeña muestra, que va a inocular el agua y que va a aprovechar tanto el azúcar como el agua que tú le viertes. Pero ahora puntualizándolo un poquito más en el hacer, en la investigación breve que hice a nivel de recetas, pude distinguir algo entre las diferentes opciones que te dan o los videos que pude consultar. Te dicen la palabra lavar, pero ya hemos hablado en otros episodios que muchas veces las personas por lavar entienden lo que entienden, ¿no? Lavar, Que vas ajá. desde tallarle con jaboncito o nada más darle una enjuagada y ya. Entonces, eso hace tan relativa la receta a nivel tradicional o casero, porque honestamente, si bien nos va, lavaron la piña, incluso lavaron la cáscara antes de cortarla de la pulpa, porque igual hay recetas que dicen, ya cortaste la piña, La quédate la cáscara. cáscara y lávala. Y tú, no, chavo, se lava antes de cortar. Entonces, esas pequeñas sutilezas, ociosas para muchas personas, Mm. porque para ellos nosotros somos muy ociosos, pueden Sí. tener un impacto o no en el tipo de carga bacteriana o en el tipo de microorganismos que van a terminar en nuestra mezcla para tepache. Entonces, ese es un punto a considerar, ¿no? Lo que realmente la gente entiende por lavar y lo que realmente es lavar.
Ahora, Sí, por eso hice tanto hincapié en agua, jabón y desinfectar, o sea, desinfectante, exactamente. Ahora bien, ya lo mencionó Ara, un vector puede ser el agua, ya no voy a entrar tanto en dilema, pero tú nos estabas comentando previo a la grabación que supiste de una persona que se enfermó de hepatitis por andar tomando sí, tepache y que estuvo ligadísimo. muy grave, Probablemente muy grave. Bueno, de hecho, creo que ese, murió de eso. ¿Murió fíjate, de hepatitis? Sí, fíjate porque qué ¿sabes grave, qué? Se transformó en una hepatitis C. de la A brincó a la C, Sí, se bueno, fue esas fueron un asunto complicaciones crónico. posteriores. Mira, a lo mejor también ya traía tocado el Ujú. El hígado, a lo hígado. mejor había una situación muy especial, pero déjame decirte que a raíz de que yo escuché esta historia, no es fácil, nada fácil, y además se tomó el tepache que se tomaba siempre era en un tianguisito de donde vivía, y creo que ese día cambia Y, de y es que puesto. Todo cambia. fíjate que aquí hay otro punto, porque en las recetas que encontré te dicen, cuando bajes la cantidad, si lo sientes muy dulce, pues échale más agua, lo rebajas, lo Sí, remueves y listo. sí, Entonces, ya a plano comerciante, que tienes tu puesto en el tianguis y vendes tepache, si ya te está mermando el producto y le quieres sacar rendimiento, pues ¿qué haces? Le echas más agua, ¿no? Y lo mezclas. no, y de hecho Probablemente le agregas hielo. Además, le agregas hielos y ese fue otro elemento porque te dicen, en una taquería usan un barril y le ponen unos bloques de hielo. Y ya hemos hablado de hielo, ¿no? Del correcto o mal uso o manejo que le dan a los bloques de hielo. Entonces, también por ahí puede haber una recontaminación posterior a la fermentación. Y Ojo, ese podría ser el caso que nos atañe, sí, porque exacto. por Ahora, otro lado, dime. a mí me gustaría agregar algo ahí con respecto a hepatitis también. Hay que recordar que hepatitis es un virus y los virus ocupan todo como un medio de transporte. O sea, no es Ah, ya algo sé a que dónde está vas. Pobre. creciendo en el La alimento mosca. como tal, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, yo cuando era niña me enfermé de hepatitis. Yo soy portadora de hepatitis para el resto de mi vida. Y fue por comer igual en un mercado. Comí una torta de milanesa en un mercado y me enfermé, ¿no? Eso es lo que todos indican que fue la de donde obtuve el El virus. virus. Sí, sí, Entonces, sí, creo yo que tampoco podríamos como satanizar a sí, un claro, alimento sí, o a sí, una Eh, bebida es que de por hecho, sí. decir, es que de ahí me puedo enfermar de No, hepatitis. no, 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 ujú, no, claro, claro. lo que sí, y era lo que iba justamente a comentar, así como cuando hablamos de pastor, ¿se acuerdan de ese bonito episodio? Cuando hablamos Padrísimo. de tepache, ambas preparaciones tienen algo a su favor y es su pH. Ese Ujú. pH va a ayudar a tener al límite una gran cantidad de microorganismos patógenos. Entonces puede estar a lo mejor expuesto en el changarrito de comida, en la calle, en el tianguis. Sin embargo, no es que sea la solución final, pero No, sin duda es un elemento que va a ayudar a esa preparación a prevenir un desarrollo microbial que además sea patógeno, su solo pH. Porque que ojo, recuerde, tomando la dime, información que nos dime. compartiste, Chef, Sí, estamos sí. hablando de un pH de 3.1, o sea, es un buen nivel de acidez que va a ayudar a tener a raya a los microorganismos. Entonces es un punto a su favor, Y ahí hay pero otro tema interesante. Cuando hablamos, y que bueno, un día acabaremos el chato, pero cuando hablamos del chato y de todas el estas chato. características que nos llevan a controlar crecimiento, eh, Ujú. pues sí, microorganismos, pero hablamos más en específico de bacterias. Entonces hay que considerar ese otro factor. El chato, cuando Hongos. hablamos de chato, sí nos enfocamos mucho a bacterias, pero Lo no a malo. virus, ¿no? O sea, obviamente sabemos, si hay humedad va a haber presencia de hongos, ¿no? Si hay, bueno, también podemos jugar con esos criterios y definir claramente qué microorganismo pudiera estar presente o no. Pero tal cual, digamos que está más analizado hacia las bacterias. Y los Ujú. virus, como son solo están buscando un hospedador, el virus solo está buscando a alguien en quien viajar de a gratis, ¿no? Eso es lo que Todos está lo haciendo un sabemos, virus, todos. justamente. Vivimos una pandemia por un virus. Sí, justamente. No, y de hecho, mira, es correcto, incluso puede ser un mero vector, ¿no? El tepache para el caso de los virus. Ahorita de lo que tú comentabas, también
como que vas de un lado para el otro entre que lo satanizo y no. A lo mejor el tepache per se no es el que nos va a representar el Eso, vector, eso. pero el ambiente en el cual te lo sirven, Hasta la sí. persona. Mira, olvídate por un momento del principal vector, que es el humano, porque sí, hay que reconocer que el principal vector es el humano. No, yo pensaba en las moscas, porque también las moscas son portadores de una gran De cantidad de todo. microorganismos patógenos de todo tipo. De todo. Y las moscas, junto con los perros, ay, perdón, hablé de los perros, son de los vectores que en un tianguis o en un puesto callejero nos van a Los vas a acercar encontrar. muchos patógenos, ¿no? Claro. Dale, Sí. pero hablemos de la mosca, no hablemos del perro, que si no ustedes dos me van a odiar. No, ahora, Pero sí, la mosca hay lo que puede portar. lo puede contaminar, sí, las manos del manipulador, o sea, en el caso que hablábamos, pero coincide, ¿no? Y como en algún punto dices, es esta bebida, pero ojo, también pudo haber sido el manipulador. Ahora, el tepache, además de ser fácil de hacer, su fermentación es muy rápida, ojo, y su consumo también requiere de que sea también rápido. Si no lo consumen en las próximas 72 horas, es decir, un buen tepache estará listo, exacto, el segundo o tercer día. No más. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Cuando tú pruebes un tepache que ha seguido fermentando, porque además es maravilloso cómo las levaduras empiezan primero a fermentar, Saccharomyces cerevisiae, pero también están otras chiquitinas, las bacterias Acetobacter, creo que también Gluconobacter se ha encontrado, y entonces estas empiezan a transformar el alcohol producido por las levaduras en ácido acético. Y entonces, ¿qué crees? Exacto, si no te tomaste el tepache y tú te vas a dar cuenta porque ya sabe ácido, déjalo fermentar y al final del día vas a tener, no digo no de ese día, pero en algunos días más vas a tener un vinagre de piña. ¿No? De hecho, le pasa lo mismo que un buen vino. Si lo dejas madurar mucho, se avinagra. De vinagre, claro. Claro, y el vinagre de piña también lo puedes utilizar para un montón de recetas. Ahora, hay algo que quería yo también platicarles con respecto a las modificaciones que ha recibido o que se le han hecho al tepache. Y hay algo ahí que tenemos a lo mejor o que el tepache tiene a su favor. Muchas personas les ponen especias, canela, clavo, ¿no? Y normalmente estas especias tienden a tener agentes antimicrobianos. Aquí lo curioso, ¿no? Es que cómo permiten que Saccharomyces cerevisiae o las levaduras y ese grupo específico de bacterias, Acetobacter y al final Gluconobacter, quizás estas especias son también un método para mantener a raya algunos patógenos. Sí, claro. Además de la temperatura, sí puede ser una realidad lo que mencionas, ¿no? Pero sí habría que analizar exactamente cómo es que están actuando sobre la solución completa. Y así podríamos definir cómo como interactúan. el por qué están funcionando como una barrera para los patógenos, pero siguen permitiendo la fermentación del producto, ¿no? Es correcto. Sí. Y es que, mira, chef, volvemos al mismo tema del inicio. Hay muchas recetas. Incluso encontré una que estaban haciendo allá en Arizona, ¿en serio? donde además cuecen cebada y ya cocida y reventada, se la adicionan después del segundo día al tepache, ¿no? Entonces, bueno, yo he visto que hasta le agregan levadura fresca, la levadura de panadería, le agregan o levadura... Probablemente. Ojo, La verdad es que si tú quieres vivir la experiencia de la fermentación natural, que es maravillosa y que es un gran método de conservación, anímate a hacerlo sin nada más que la cáscara, acércate a tu tianguis más cercano. No. Me quedo pensando en el hecho de que se estén agregando levaduras pues procesadas de otra forma, o sea, no tal cual de la piña, sea para controlar esos procesos, porque justamente eso te va a llevar a que no tengas que estar jugando a que si hay patógenos o no hay patógenos para evitar no lavar la piña, ¿no? Entonces tú estás agregando la levadura por separado. Sí, a lo mejor es eso, aunque no sé, la verdad no sé si al final haya una diferencia de sabor, o sea, ahí sí,
me gustaría quizás hacer un ejercicio y ver si hay como una diferencia de sabor entre una y otra, pero aunque no debería, porque esta Saccharomyces cerevisiae es exactamente la misma. Justamente, no debería de existir. Muy bien. Pues mira, yo les sugiero que pasemos a ver el video que tenemos preparado para este episodio y ahí nos van a resaltar un punto que nos va a ayudar sobre todo con la evaluación de nuestra preparación de tepache, ¿sale? Entonces, como dirían por ahí, un cierto muñequito, córrela. Y como se los prometí en el video pasado, hoy vamos a elaborar un delicioso tepache. Como puedes ver, tiene bastante espuma. Es una espuma blanca, brillosa. Si en algún momento tú llegas a encontrar algún tipo de hongo que tenga nata blanca o un olor muy fuerte, tendríamos que desechar. Bueno, ya volvimos del video. Miren, lo interesante del video es esto. Realmente no hay mucho para saber cómo asegurar que mi preparación va a tener la carga microbiológica adecuada para hacer la fermentación, pero lo que sí podemos hacer es, como lo dicen en el video, resaltar al final esos aspectos organolépticos que nos van a dar la línea de que mi tepache está bien o está mal, como nos lo mencionan allí, ¿no? La espuma, se va a generar una espuma por los gases de la fermentación y va a ser una espuma blanca uniforme. Pero si yo empiezo a notar que cambia su textura, su olor o el color de la misma espuma, ese tepache se tiene que desechar de forma automática porque no es adecuado, vamos, no es apto, no es inocuo. Entonces, digamos que es una forma un tanto empírica de poder hacer una evaluación organoléptica a mi tepache para poder decir si lo preparé bien o no, si nos queda el resquemor de que hayan bichos malos en la preparación. Yo, porque si no exploto. Es que, ¿sabes qué, Toño? No, espera. Es que el proceso estuvo bien. Yo te voy a decir qué sucede. El tepache se te puede echar a perder en el segundo día. Segundo o tercer día se te puede contaminar. Uh-huh. Y, ¿cómo sabes? Ahí te va una que es clasiquísima, porque es básica. Se pone baboso. Ajá. Así, se pone baboso, es espeso, pero ya hace una baba. O sea, si tú lo tocas y con tu dedo se forma este hilo, olvídalo. Valió, ya no. queso. Ese ya tepache no ya no sirve. Normalmente los tepaches, fíjate qué interesante, porque recordemos que la fermentación es un gran método de conservación. Es el único método de conservación biológico. Los microorganismos son la neta. Pero si no tenemos cuidado, y si lo estás probando con la cuchara y la vuelves a meter, o metes tu dedito sucio, o una vez me pasó que un tepache se me tronó, porque en el refrigerador, sí es cierto, no estaba limpio, tenía a lo mejor un mes o mes y medio que no lo limpiaba, y como alguna vez Alex lo decía, es un ahí me di cuenta del microcosmos que es el refrigerador. Sí. Porque se echó a perder. Yo decía, oye, pero si está muy buena temperatura. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Que cómo y es muy claro, no es tanto, a lo mejor es como el tip básico. Sí puedes percibir acidez y demás, pero si se pone baboso y lo de la espuma, ya valió. Y chavos, no lo prueben así, ¿eh? No, por favor. No, ni metan. Ahora, ojo, si quieres frenar la fermentación, porque esto se deja a temperatura ambiente, hablamos de microorganismos aerobios y mesófilos, es decir, les encanta la temperatura ambiente. Si quieres frenar la fermentación, mételo al refri, pero ojo, que el refrigerador, o sea, si cuida lo que esté cubierto. Limpio y sanitizado. Exacto, sí. Ahí puedes frenar un poquito la fermentación y te dará un chance de quizás un par de días más. Pero si lo mantienes a temperatura ambiente, no vas a poder mantenerlo más de 3 días. Empieza a acidificarse. Exacto. ¿Sí? ¿Qué vas a comentar? Aquí me volvió confuso algo. A ver, Juan por un lado dice, debe haber presencia de espuma, Silvia por otro lado dice, no debe haber presencia de espuma. No, pero hay espumas. De hecho, sí, pero ella no dijo de la espuma. Ella solamente habló del espesor o del líquido, porque debe ser líquido y no empezar a volverse espeso.
Ok. Ahora, la No lo espuma, escuché porque mal. Pero espuma siempre va a haber. La espuma O sea, sí, a ver, sí, es la presencia de la levadura, la espuma. es que se forma gas, exacto. Sí. Sí, no, Ahora, sí, debe de haber espuma. sí, a lo mejor hay una espuma, pero ojo, si esta espuma ya es de un color denso, raro, como grisáceo, entonces hay un moho, porque también al tepache le puede crecer moho en la superficie, ¿sabes? Ya valió, ese también ya valió. Y insisto, la densidad del tepache, o sea, el tepache es una bebida y es líquida, no es como el pulque sí esperamos que tenga esta consistencia de hilo, ¿no? De baba. Por eso a mucha gente no le gusta. El tepache no, el tepache es líquido. Sí hace baba. Huele feo. Sí hace baba, huele raro. El pulque huele raro, sí. Exacto. Entonces ya hablamos de temperatura. Oye, Características organolépticas. organolépticas. El piloncillo. A mí me gusta mucho agregarle el piloncillo porque el piloncillo aporta un sabor y un color muy importante. Si tú haces un tepache con azúcar refinada, quizás el resultado, o sea, tengas un buen tepache, pero el color va a ser raro y extraño. El piloncillo aporta color. Ojo, el piloncillo obviamente no se lava ni se enjuaga ni se desinfecta, ¿no? No se le hace nada. Lo agrega, no se le hace nada y lo agregas como viene. Y seguramente ahí también hay una carga importante de microorganismos buenos y malos, ¿no? No creo, porque es completamente No hay agua. azúcar. No hay agua Aunque disponible. esté seco, ¿sí? ¿Segurísimo? Digo, a lo mucho No puede creo haber que algún haya. microorganismo que esporule, ¿no? Y puede ser tal vez tanto fungi como bacteriano, ¿no? Pero realmente sería mínimo, creo yo. Se va a comportar Sí, igual que el azúcar, al final es lo no mismo. hay más. No hay Sí. más. Pues Sí, bueno, porque como otra vez el chato, otra vez el es chato. que sí, todo Como no hay es humedad exacto. La vida presente. es como la calculadora, así de, a ver, mételo al chato, analízalo Lo a amamos, tu chato. Bueno, pero en fin. Ok, chicos, pues creo que fue un programa bastante enriquecedor. Creo que aquí todas las perspectivas. A mí me gustaría dar mi conclusión del Por favor. proceso. Hablan mucho de las posibles contaminaciones, de los posibles vectores que pueden existir, pero si nos damos cuenta, en realidad es un proceso muy, bueno, que sí debe tener muchos cuidados, pero más por no desviar la fermentación. Los procesos fermentativos, lo complicado es que no desvíes la fermentación. Puedes evitar irte a una fermentación alcohólica e irte directamente a una fermentación donde estés generando un ácido, te estés yendo a vinagrar todo, ¿no? Entonces, ese es el punto, creo, clave de estos procesos fermentativos. Y el resto son buenas prácticas. Al final son controles prerequisitos, que si no te lavas las manos, pues va a salir mal. Que si ocupas agua contaminada, pues obviamente va a salir mal. Que si, no sé, las hacen con las aguas del Chavo, pues claro que va a salir mal, ¿no? Algo de lo que no hablamos, y tal vez ustedes quieran retomar antes de tomar su conclusión, las barricas que utilizan. Por ahí decía Silvia, es que la barrica viejísima que seguramente no lavan, pero No, claro. entiendo que las barricas también tienen sus propiedades, así como para los vinos o para algunas bebidas alcohólicas, donde las barricas son importantes para ese sabor característico que le va a dar a esa bebida alcohólica. Bueno, Y volvemos a lo mismo, que también quizás la acidez o el nivel de alcohol evita la presencia, ¿no?, de estos microorganismos patógenos. ¿Vas, Toñito? bueno, como conclusión rápida, sí es muy cierto lo que dice Ara, la clave yo creo que en esto es cuidar la fermentación, pero por fortuna este proceso de fermentación es tan sencillo y tan noble que lo puedes hacer en casa muy fácil. Lo que tienes que cuidar básicamente es la temperatura a la cual dejas fermentar tu mezcla, que es algo que no mencionamos. Generalmente vas a buscar una temperatura ambiente de unos 21 a 25 grados, pero que obvio, si estás en una zona mucho más caliente, lo que puede suceder es que se acelere tu fermentación y en vez de tardarse 2, 3 días, puede que se tarde 2 o 1 y medio, pero por eso lo tienes que estar checando. Eso sí es importante mencionar que la temperatura ambiente va a afectar. Si dejas tu fermentado en la cocina diariamente, pues si tú cocinas, obviamente vas a incrementar la temperatura y eso puede llegar a acelerar tu fermentación. Pero, y haciendo eco a lo que ya nos dijo Ara,
tú tienes que checarlo, pero pues buenas prácticas, lo que nos decía la chef, no metan el dedo para probar, ¿no? No hagan esas cochinadas, ¿no? El beso al cura, ¿no? Creo que el beso al cura es lo más limpio, Juan. Sí, que te vamos a meter una cuchara y luego dices, muy bien, lo voy a regresar. Ahí ya va. Es, digamos, nada más la referencia para que digan, pruébenlo como debe de ser, ¿no? Y por último, nada más y resaltar el detalle de que, pues también les llegamos a comentar muy brevemente cuáles son los signos o características organolépticas para saber que tu fermentación va por buen camino, que es una espuma blanca, un líquido fluido, una coloración adecuada y que pues no huela a vinagre o feito. Sí. Y Muy bien. que no esté baboso. Que no esté baboso, exacto, que esté líquido. El pulque sí, el tepache no. Bueno, pues yo lo que puedo concluirles es que hagan tepache en su casa. Es la cosa más padre, divertida. Platíquenselo a sus hijos, a sus sobrinos, explíquenles que ahí hay vida, que los microorganismos son bien chidos y que hacen cosas bien padres por nosotros. Hagan tepache y que nos platiquen, que nos manden fotos, que suban, ¿no? Ándale. Ahí comentarios. Pongan sus comentarios del tepachito. Y la otra, bueno, ya nada más agregando, no se pierdan la experiencia de consumirlo, tal vez si no les dé el chance de hacerlo en su casa, pero no se pierdan la experiencia de consumirlo. Aún hay puestos en los cuales sí se puede consumir, puestos muy tradicionales, obviamente es como con todo lo que comen en la calle, fíjense dónde lo consumen, que sea un lugar que se vea limpio, ¿no? Y bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Este fue un programa, la verdad es que muy bueno. Vamos a tener muchos de estos en los que vamos a estar hablando de comida, de cómo se prepara y cuáles son los posibles riesgos que pueden existir en estos alimentos o bebidas, ¿ok? Chef, muchas gracias por tu conocimiento ancestral. Y bueno, la época prehispánica lo tiene todo. Eso. Y los invito a que se suscriban, le den clic a la campanita, compartan nuestro contenido a quien ustedes crean que les puede gustar de lo que hablamos. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, obviamente. Estamos en Spotify, donde también nos pueden escuchar si es que no nos quieren ver. Y también nos pueden seguir en Facebook, en LinkedIn y en Instagram, ¿ok? Y pues saludos a todos, cuídense y que estén muy bien. Bye.